20:30 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, aquí por SATPE TV, por streaming hoy y por Mental Web Radio, Empatía Colectiva. Empezamos Príncipes del Manicomio, tercera temporada. Empezando a palpitar lo que va a ser el segundo Congreso Argentino y quintas Jornadas Internacionales de la SATPE, segundo Congreso Argentino de Trastornos de la Personalidad y Psicopatía. Es un evento de especificación temática científica única en Latinoamérica y de muy poca visibilidad en términos científicos y temáticos en el mundo. No solo en Latinoamérica hay eventos específicos con respecto al tema, no solo en cursos, diplomaturas o jornadas, sino nada más y nada menos que un congreso. Este es el segundo congreso argentino con muchas personalidades, tanto del ámbito nacional como internacional, que nos acompañan. Por eso las quintas jornadas de la SATPE, ya vamos por el quinto año, este año determinantes, neuroética y neuroderecho aplicados a la práctica en salud mental. En esa línea, un artículo de uno de los expositores de César San Juan Guillén, que va a estar el 29 y 30 de octubre en el Congreso de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, del portal Etúsfera, análisis e investigación del delito, de apenas un par de días, es más, desde el día de ayer. 21 formas de explicar un tiroteo, dice el maestro y amigo César San Juan Guillén. El pasado 13 de octubre, un estudiante de 21 años irrumpió en el campus de la Universidad del País Vasco, en Leioa, disparando una escopeta y sembrando el pánico entre estudiantes. También de profesores y personal administrativo universitario, claramente. Pese a la intensidad del tiroteo, y por fortuna, me permito agregar, nadie salió herido y solo se registraron daños materiales en cristaleras y fachadas. El arma en cuestión la había adquirido previamente por internet. Escucharon, ¿no? El arma en cuestión la había adquirido previamente por internet, antes de proceder a legalizarla en un cuartel de la Guardia Civil de Bilbao. El maestro César San Juan Guillén es, entre muchas otras cosas, investigador en el campo forense y docente de la Universidad del País Vasco. Este incidente ha hecho saliente, una vez más, sigue el artículo, el debate sobre la accesibilidad a las armas como factor de riesgo en la incidencia de homicidios en general, o incluso de asesinatos múltiples que han tenido lugar específicamente en centros educativos norteamericanos, que es lo que consumimos nosotros en los medios cada vez que sucede. También se ha hecho referencia al buen expediente del asaltante para subrayar lo incomprensible del sujeto y también lo incomprensible del suceso. Como si tener un mal expediente explicara mejor las razones para liarse a tiros en una universidad. Lo cierto es que explicar sucesos que son complejos desde un punto de vista psicológico, mediante una sola variable, como puede ser la accesibilidad a las armas o el fracaso escolar, como estaba mencionado en el párrafo anterior, es una idea por lo menos muy poco recomendable en las ciencias criminológicas. Accesos a armas y masacres. Para ilustrar esta sugerencia, podemos pensar el caso de Islandia, que con cerca de 300.000 habitantes es uno de los países con menor tasa de criminalidad en el mundo. Podríamos atribuir prácticamente su nula tasa de homicidios a la ausencia de armas, pero no es el caso.
Islandia ocupa el 10º lugar, junto con Austria y Alemania, en el ranking de posesión legal de armas per cápita, según se detalla en el informe de posesión de armamentos del 2017. Un arma cada 3 personas, aproximadamente. Lo que puede significar en la práctica un arma en cada hogar. Las que usen para la caza pueden suscitar otro debate entre partidarios de la actividad de la caza propiamente dicha y los que la consideramos totalmente inaceptable, como muchos de nosotros, pero sería, bueno, otro debate de otro tinte. Ese ranking está encabezado, como es previsible, por los Estados Unidos, con 89 armas cada 100.000 habitantes, lo que implica no ya que hay un arma en cada hogar, sino casi un arma de media para cada miembro de la familia. En el contexto europeo, también puede resultar llamativo el caso de Alemania, que con la misma ratio de posesión de armas que Islandia, tiene una tasa similar de homicidios que España, es decir, una de las más bajas de Europa. Con estos datos podemos decir en síntesis, o podemos concluir, de este careo entre Europa y Estados Unidos, que la accesibilidad de armas entre la población no es suficiente para valorar este tipo de fenómenos, ni mucho menos decisiva para explicar su uso contra miembros de nuestra propia especie, para la destrucción del entramado social, aunque lógicamente no es una variable tampoco que haya que despreciar. Lo que se pregunta el doctor San Juan Guillén en este artículo es si era un asesino múltiple. Y llegados a ese punto, contesta, cabría preguntarse si nos encontramos en este caso que nos ocupa. Para Vicente Garrido, por ejemplo, en su interesantísimo libro Asesinos múltiples y otros depredadores sociales, existen genéricamente varios tipos de este perfil criminal. Cita: los que matan por frustración, ira y venganza, los que matan porque han desarrollado una grave enfermedad mental, generalmente asociada con un discurso paranoide, los familicidas, los que matan siguiendo fines delictivos para no dejar testigos o escapar de la policía, o los terroristas que cometen masacres entre la población para diseminar su terror. Parece razonable pensar que la frustración, la ira y la venganza serían las principales motivaciones del joven universitario que apareció en el campus de Leioa, escopeta en ristre, como dice el artículo. Pero eso no implica que nos encontremos ante un asesino múltiple. De hecho, todo parece indicar que nunca tuvo intención homicida, a pesar de dejar decenas de cartuchos de perdigones. Y el objetivo del artículo es marcar la narrativa periodística al respecto. En los medios de comunicación, como ya hemos adelantado, se ha insistido en lo inexplicable del suceso, pero es obvio que existe una explicación. Diferentes grados de presión social, ambiental, académica, es decir, la saturación producida por la acumulación de problemas y ciertos déficits en los que los recursos para gestionar adecuadamente todas estas demandas del entorno pueden tener como consecuencia reacciones imprevisibles, pero no explicables. Y siguiendo con los titulares de prensa, parece ciertamente inapropiado el calificativo lobo solitario del campus de Leioa. No es evidente que este caso no tiene nada que ver con los terroristas yihadistas, por ejemplo, acreedores de dicha etiqueta. El relato mediático, en fin, parece empeñado en situarnos ante un potencial asesino múltiple frustrado,
en lo que podría ser el primer caso de una previsible sucesión de masacres en centros educativos españoles, como sucede en los Estados Unidos, por ejemplo. La separación de residuos informativos de un relato que siquiera se aproxime a la realidad está resultando cada vez una tarea más exigente. ¿Les suena eso en la República Argentina? La semana pasada decíamos en el comentario del comienzo de Príncipes que acerca de, o a propósito del el recordatorio de la visibilidad en el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, uno de los principales problemas era la estigmatización. Y decíamos en ese comentario, citando fuentes científicas, que un 4% apenas de la población con un trastorno mental grave, sobre todo dentro del espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, presenta episodios de violencia. Y también decíamos que el trastorno antisocial de la personalidad, que es un trastorno distinto al del espectro de esquizofrenia, estructuralmente muy distinto, pero que también está englobado dentro de los trastornos o enfermedades de salud mental por los cánones internacionales, tanto la CIE-11 como el DSM-5, tanto para los americanos, para los norteamericanos, como para la OMS, eran los más vulnerables a cometer, en este caso, para nosotros, conductas disruptivas de tipo delictivo. Y sin embargo, el principal problema, que probablemente tenga que ver con la estigmatización, no alude al hecho de que el porcentaje de personas con problemas de salud mental sea realmente ínfimo al lado de este tipo de conductas dramáticas que destrozan el entramado social en una cultura, en un lugar, en un tiempo determinado, o en un espacio específico, como propone este artículo como disparador, en una universidad o en una escuela, que, como les decía, es lo que consumimos habitualmente al respecto, sobre todo cuando ocurre en el hermano país del norte, en donde nos acostumbramos de a poquito a ver esa información y casi que automáticamente la relacionamos con seguros en los Estados Unidos. Y automáticamente la relacionamos con algunos preconceptos que probablemente poco tengan que ver con lo que realmente está pasando. Es decir, no hay una cuestión unifactorial. Y la multifactorialidad de la circunstancia no la conocemos. Pero lo más grave es que la comentamos sin conocerla. Probablemente los encargados de los medios masivos de comunicación se ocupen bastante de perpetuar esa estigmatización que tenemos con respecto a nuestros pacientes en salud mental. Por no informarse, por no asesorarse de manera adecuada, por no acudir a profesionales calificados en la temática. Por caso, en el artículo se hablaba de criminología, ni siquiera estamos hablando de psicólogos o psiquiatras. Es decir, hay áreas específicas que explican con mayor precisión y que dan cuenta de determinados episodios que a posteriori van a hacer no solo que tengamos una aproximación más certera de la circunstancia, sino que esa aproximación va a hacer que el estigma se desarme. Y si eso se hace reiteradas veces en el tiempo, entonces el estigma efectivamente se va disipando. El problema es que eso no ocurre. Lo que es más grave es que no solo no nos asesoramos de manera asertiva o buscamos en personas especialistas o expertas en el tema, sino que volcamos una vertiente ideológica o hablamos con alguien que más o menos piense como nosotros o quiera decir lo que nosotros queremos escuchar. O nosotros lo inducimos a decir lo que nosotros queremos escuchar para que después quede como mensaje. A tal punto que cuando fue el caso del conocido rockero en el cual muchos de los
de los profesionales de salud mental desfilaron en distintos medios masivos de comunicación. Incluso yo he hecho un par de comentarios en alguno. 2 horas después del episodio, y sin saber lo que estaba pasando, una persona encargada de la seguridad y colega encima decía, por ejemplo, esto con las Taser no hubiera pasado. Entonces queda en el colectivo imaginario de la sociedad, del que escuche ese mensaje, que, claro, en vez de dispararle a 60 centímetros en su abdomen, poniendo en riesgo su vida, imprimiéndole una corriente eléctrica para pararlo, hubiera sido mucho menos nocivo. Y eso sería tan unidireccional, tan poco asertivo, como, si me permiten la imprudencia, ridículamente imperfecto. Porque las técnicas de contención / reducción, según el personal que lo haga, de una persona con un cuadro de agitación psicomotriz, por un episodio psicótico o por una intoxicación por consumo problemático de sustancias, tiene protocolos específicos de actuación. Repito, según quién sea la persona que tenga que ejercer ese acto. Escena no segura, personal de seguridad. Escena segura, personal de salud mental. Enfermeros, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Pero claro, el mensaje fue la discusión acerca de las pistolas Taser. Cada uno puede pensar de eso lo que sea en términos de seguridad. Nosotros estamos hablando de salud mental. Aclaro que por ahí algún desprevenido dice, bueno, es una cuestión ideológica solamente. No, yo ideológicamente pienso otra cosa. Yo pienso que no estamos preparados para usar ese tipo de armas, pero yo no sé nada de criminología y de criminalística, lo cual, mi opinión es muy poco válida al respecto. Lo que sí tengo algunas certezas, al riesgo de estar equivocado, y siempre dejando el margen de error propio de los que intentamos hacer ciencia, que seguro no es para los casos de salud mental. Si no, después aparecen las estigmatizaciones típicas, como que los psiquiatras torturamos. Después nos quejamos porque tenemos esa fama, pero resulta que proponemos las Taser para este tipo de soluciones. Cuando todos sabemos que hay validados por el método científico protocolos específicos para esos cuadros de actuación. O el que no lo sabe porque no lo quiere saber o porque no está actualizado, lo cual está cometiendo está incurriendo en un acto de negligencia o impericia, más que negligencia en este caso. Pero el epicentro del comentario era lo que queda en la comunidad, en lo que va a pensar mi madre, en lo que va a pensar mi vecino, en lo que va a pensar mi amigo, en lo que van a pensar muchas personas que están escuchando en este momento este comentario y tienen una idea preformada al respecto. El sábado tuve la oportunidad de estar presentando modelos para desarmar, trastornos de personalidad, modelos para desarmar, en Santiago del Estero, en mi provincia. Y después de la misma, un amigo que fue a verme me decía, mira, a mí me interesan mucho esto que estás diciendo y muchas de las cosas no las sabía y muchas de las cosas las había pensado, pero no las había puesto en palabras, no las habías dicho como vos decías, y me hacía un poquito de ruido, si bien yo pienso que, y bueno, destilaba algunos preconceptos que tenía al respecto, pero con una posición muy abierta para poder charlarlo y desde la necesidad cordial de hacerlo, sin necesidad de que tengamos que pensar igual, para nada. De hecho, era una charla amistosa. Y cuando salí, una amiga de la familia me decía, me sentí mal porque yo cometo esos errores de estigmatización, diciéndole a las personas que consumen y están intoxicadas de estos drogones y todas esas cuestiones horribles que decimos de manera despectiva a los sujetos que están vulnerados en ese momento por una situación de salud mental, que todavía no podemos sacar esta idea de la voluntariedad en un problema de salud mental que es el consumo problemático de sustancias. Entonces,
Y yo me preguntaba ante eso, bueno, ¿de dónde tanto mi amigo como este amigo de la familia pensaban como pensaban? En el fondo pensaban muy parecido a cómo piensa mi familia, por ejemplo. Claro, los medios masivos de comunicación nos implantan una agenda en todo sentido y, ¿por qué no, también en salud mental? ¿Son los únicos responsables? No. En realidad, los verdaderos responsables somos nosotros, que no ejercemos nuestro rol de prevención y profilaxis en atención primaria, y de que no hay políticas públicas, que muchas están a cargo de profesionales como nosotros, también en términos de prevención, de investigación, de docencia mismo, de propedéutica en el tema, para eliminar esos estigmas. Sería muy fácil echar culpas a quienes desinforman, pero eso también, y eso sí sería de manera un poco más asertiva, negligente. Eso sería no hacerse cargo de lo que uno no hace como en términos de responsabilidad profesional, para que esto se desarme, se desintegre, se vaya disipando conforme vaya pasando el tiempo y nosotros podamos entender como sociedad muchas cuestiones. Ojalá el segundo Congreso Argentino de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías y quintas jornadas internacionales de la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, Neuroética y Neuroderecho aplicados a la práctica en salud mental, sea una puerta de entrada para cuestionar no solo lo que pensamos, sino lo que nos encanta pensar. Bienvenidos a Príncipes del Manicomio, aquí por streaming hoy, por el canal de la SATPE TV y por supuesto por Mental Web Empatía Colectiva.